Televisa presenta Lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es uno de los primeros movimientos sociales de la globalización. La gran cobertura en los medios de comunicación llevó a que se usara por primera vez el Internet como una plataforma de comunicación. Los orígenes político-militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se encuentran en las Fuerzas de Liberación Nacional, siendo esta última una organización clandestina formada a finales de los años 60 en el norte de México. Inspirada en la Revolución Cubana, las FLN organizaron una lucha guerrillera con el fin de lograr la construcción del socialismo en México. Pero tiempo más tarde, a principios de los 60, terminaron con sus actividades de manera abrupta, cuando su estructura en la Ciudad de México fue descubierta por las fuerzas de seguridad del Estado y muchos de sus militares, tanto en Chiapas como en la Ciudad de México, fueron brutalmente asesinados. Sin embargo, sus sobrevivientes no se dieron por vencidos y lograron reorganizarse e instalarse en 1983 en Chiapas, persiguiendo los mismos objetivos. Pero, para poder alcanzar sus objetivos, formaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y una base social que los sostuviera. La irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional aquella madrugada del 1 de enero de 1994 en Chiapas cuestionó el proyecto neoliberal y el falso ingreso de México al llamado Primer Mundo con la firma y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero también despertó una sociedad que hasta entonces era indiferente a la problemática indígena, así como a las demandas de los indígenas que habían decidido ocultar su rostro con pasamontañas como muestra de resistencia ante la indiferencia gubernamental. ¡Wow! La principal base social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se encuentra en los municipios indígenas de la región de Las Cañadas, de los Altos y la zona norte de Chiapas. Un gran número de personas al mando son indígenas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que rápidamente integró sus demandas en su programa y discurso, lo cual generó que, durante las negociaciones con el gobierno federal, se iniciara un proceso para llegar al establecimiento de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas del país, por lo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a nombre del Movimiento Indígena Nacional, incorporó los reclamos y las propuestas de las diversas representaciones indígenas del país, siendo los campesinos indígenas bases de apoyo para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Podemos destacar 5 formas de cooperación entre estos dos grupos: salvaguardar la clandestinidad de los insurgentes, reclamar nuevos combatientes, garantizar abastecimientos para sostener a los guerrilleros, participar en movilizaciones de propuesta y realizar trabajos colectivos de infraestructura y servicios militares. Estas funciones estrechan los lazos de solidaridad comunitarios, incrementan la integración social y afianzan una identidad zapatista. En el levantamiento de 1994 en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional exigía la reivindicación de la propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización del Estado como del país. La reacción del gobierno federal fue el envío de tropas a Chiapas para sofocar la rebelión. Se llegó a manejar la cifra de 70,000 efectivos del ejército mexicano. Las movilizaciones de la sociedad civil detuvieron los ataques y a los 12 días de conflicto armado, el gobierno federal declaró de manera unilateral alto al fuego. Para finales de 1994, como resultado de la campaña denominada Paz con Justicia y Dignidad para los Pueblos Indígenas y con apoyo de la población local, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó el control de 38 municipios en el estado de Chiapas, sin enfrentamiento alguno. La población civil cambió los nombres de los mismos y decidieron su autogobierno. El Ejército Zapatista solo daría protección ante ataques militares o paramilitares. El proceso de las mesas de diálogos de San Andrés se inició con la revisión de las causas de origen al levantamiento armado en Chiapas y se establecieron mesas de trabajo. En la primera se abordaría con base a una agenda, derecho y cultura indígena. Desde el inicio de los diálogos se manifestaron las posturas de las partes mostrando sus convergencias y desacuerdos, iniciando con el interés del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
por otorgar al diálogo rango nacional y la del gobierno federal por reducirlo a un asunto local de Chiapas. Durante la primera etapa, del 17 al 22 de octubre de 1995, consistió en un diagnóstico y en la presentación de demandas históricas y vigentes. El Instituto Nacional Indigenista presentó a la representación del gobierno federal un proyecto para dar respuesta, el cual resume los consensos alcanzados durante esa primera fase y una propuesta para la segunda etapa. Este documento fue difundido en la prensa. Durante la segunda fase, del 13 al 19 de noviembre de 1995, los consensos alcanzados en fase anterior, lejos de consolidarse, fueron disminuidos. Especialmente se impulsó la lógica de la imprecisión de propuestas nacionales de reforma constitucional, especialmente respecto a la autonomía. Por último, del 10 al 18 de enero y del 13 al 16 de febrero de 1996 se llevó a cabo la plenaria resolutiva, caracterizada por un proceso más flexible de conciliación y superación de las diferencias. Se acordaron propuestas de carácter nacional. En la Mesa de Derecho y Cultura se obtuvo consensos en la necesidad de que la nueva relación con los pueblos indígenas se realice en un marco de una profunda reforma de Estado. El concepto del pueblo indígena, el principio de la autonomía, la reforma del municipio para crear, entre otras posibilidades. La de agrupar comunidades o municipios sin construir otras instancias. Todo ello sin ceder en aspectos como el de la propuesta zapatista de reforma al 27 constitucional. La creación de regiones autónomas y la pluralidad jurídica. Las conversaciones entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal terminaron con la firma en febrero de 1996 de los Acuerdos de San Andrés sobre el derecho y cultura indígena, que comprometían al Estado a reconocer a los pueblos indígenas constitucionalmente y estos gozarán de autonomía. Los diálogos también dieron pie a la fundación del Congreso Nacional Indígena, el 12 de octubre de 1996, un movimiento de pueblos, barrios, tribus, naciones, colectivos y organizaciones indígenas, con el lema "Nunca más un México sin rostros", y con el objetivo de la reconstrucción integral de los pueblos indígenas. Asimismo, se conformó la Comisión de Concordia y Pacificación en marzo de 1995, una comisión legislativa bicameral conformada por la Cámara de Diputados y de Senadores de México, encargada de ayudar en el proceso de diálogo.